Pues eso, que buenas tardes a todas y a todos. Yo voy a ser muy breve porque solo quiero presentaros a Margarita Mediavilla y agradecerte el que hayas venido a darnos una charla sobre un tema tan interesante como son las energías renovables y cómo es el problema que tenemos con las energías. Y deciros que es profesora de la Universidad de Valladolid, de la Escuela de Ingeniería, y os recomendaría que entrarais en una página que se llama nonormal.org, en la que se encuadraría esta charla y que la verdad es muy interesante y muy reveladora. Hay temas muy interesantes y que nos dejan muy claro eso de que hay una frase que a mí me ha parecido muy clara, que es: no ha sido, no es y no será nunca normal. Y es cierto, estos comportamientos que estamos teniendo desde hace mucho tiempo no son normales ni lo deberían ser nunca. Entonces, yo creo que lo importante es escuchar a Margarita, así que os dejo con ella. Bueno, muchas gracias a Izquierda Unida Medina y a Adelante Medina. Gana Medina. Gana Medina, perdona. Es que no me extraña. Por la invitación y por la acogida en este edificio tan emblemático y en esta villa. Bueno, pues como comentabas, esta charla se enmarca dentro de una iniciativa que tuvo lugar o que comenzó con el problema de la guerra de Irán. Y bueno, pues surgió de una serie de intelectuales o de científicos y personas que estamos muy preocupados por la crisis energética y que pensábamos que esta guerra iba a ser el inicio de un momento histórico claramente diferente. Y en cierta forma nos equivocamos porque pensamos que en cuanto se cerrara el estrecho de Hormuz y el 12% del petróleo mundial dejara de producirse, o sea, porque ahora mismo se está viendo un déficit de producción de un 10-12% de la producción mundial de petróleo, pues iban a empezar a subir los precios, a sonar las alarmas, quizá a implementarse racionamientos y otro tipo de medidas que empezarían pues a hacer que la sociedad pues empezara a polarizarse, que empezara a haber pues este griterío típico que suele haber en nuestras sociedades, y en ese momento ya no sería el momento de pensar qué es lo que estaba pasando por debajo y cuáles eran las razones profundas más allá de, no sé, cortarle la cabeza al presidente de turno y cosas por el estilo, ¿no? Que es cosas en las que solemos caer. Y bueno, pues antes de que eso sucediera, en una semana se hicieron charlas por toda España, en todas las capitales de provincia. Entonces, bueno, éramos unas 30 personas que dimos una charla muy similar en todas las provincias. Y yo estuve en Burgos, en Valladolid y luego también en Palencia. La verdad es que han sucedido cosas muy extrañas. Ahora mismo llevamos ya 3 meses casi. Y parece que no acaba de desatarse la crisis, pero las tendencias siguen ahí por debajo, igual o peor que entonces. Y creo que también sigue siendo el momento de reflexionar y de pensar, porque bueno, pues nos puede pasar un poco como estos dos dibujos que traigo aquí, que no sé si los veis. Por un lado tenemos aquí un anuncio del fin del mundo, ¿no? Esto lo he sacado de una película de hace mucho tiempo. Y sería pues ese alarmismo de que de la noche a la mañana hay un gran crack y todo es un desastre, ¿no? Y por otro lado tenemos a la rana que se cuece poco a poco lentamente y no se da cuenta de lo que le está pasando, aunque las tendencias están por debajo bullendo. Y yo creo que entre esas dos, entre la rana que sigue como si nada, pero sí que están pasando cosas, que es un poco lo que nos está pasando ahora, y el alarmismo del fin del mundo, que muchas veces pues es un flor de un día, pero que no profundiza y al final muchas veces es contraproducente, tenemos que encontrar el término medio, de ser conscientes de lo que nos está pasando, saber hacia dónde tenemos que reaccionar y ir poquito a poco a por ello. Porque, bueno, pues como os decía, esto surgió con la guerra de Irán. Y es que Irán es un lugar muy especial, ¿no? que tiene las mejores reservas de petróleo que todavía quedan en el mundo, porque Irán está en la zona del Golfo Pérsico, que es donde están los petróleos de más calidad y además son bolsas enormes. Pero además Irán, como ha estado sometido a embargo, es uno de los países que más petróleo todavía tiene, porque ha comerciado poco con él. Y además es un petróleo de mucha calidad, petróleo líquido, crudo.
Y además, bueno, pues está el Golfo el Estrecho de Hormuz. Por el Estrecho de Hormuz pasaba antes de la guerra el 20% del petróleo y el 30% del gas natural licuado del mundo. Y también el 30% de los fertilizantes. El 30% del helio, por ejemplo, que es un gas noble que se saca de minerales y que es imprescindible para la fabricación de chips. Y también el 30% del aluminio. Además, el 20% del petróleo que sale de Hormuz es el petróleo que está en el mercado, porque procede de países que tienen poco consumo en relación con lo que exportan. O sea, que es prácticamente como el 40% del petróleo que está a la venta en el mundo, el que pasa por Hormuz, o el que pasaba. O sea que el cierre del Estrecho de Hormuz está teniendo repercusiones en muchos productos industriales. Y bueno, pues hay gente que está hablando de que esta crisis energética es muy importante. Ahora mismo ha caído entre un 9-10% de la producción, o sea, porque bueno, el cierre del Estrecho de Hormuz ha hecho que se derive el petróleo por otras zonas, pero todavía hay gran parte de la producción que no está siendo puesta en el mercado. Pero, curiosamente, los países no están reaccionando, digamos, pues subiendo los precios o luchando unos con otros por el poco petróleo que hay en el mercado, sino que están cruzando los dedos y esperando a que el estrecho se abra. Entonces estamos ahí como pues en ese impasse con la espada de Damocles encima de la cabeza, pero diciendo, bueno, virgencita, virgencita, que se abra el estrecho, ¿no? Y lo que están haciendo tanto los países como las compañías es tirar de reservas. Es como el que se queda sin trabajo, pero sigue viviendo de los ahorros, ¿no? Entonces, bueno, pues es una situación un poco peligrosa. Estos son datos un poquillo complicados de encontrar, pero que se encuentran, son de JP Morgan, y nos habla de los inventarios mundiales de petróleo, es decir, el petróleo que está almacenado en tanques y en barcos y en todo tipo de depósitos en el mundo. Aquí tenemos el 2020, a partir del 2020 suben los inventarios porque baja el consumo, luego se empiezan a bajar y después aquí viene 2026, estaban en niveles bastante altos, pero cuando empieza la guerra pues deja de entrar petróleo del Golfo Pérsico y sigue saliendo lo mismo, con lo cual los inventarios se están vaciando hasta aquí más o menos donde estamos. Entonces ya estamos entrando en niveles muy bajos de inventarios. Si seguimos por este camino, según esta fuente, para septiembre podríamos estar en este nivel que pone aquí en rojo, que es el nivel ya de alarma, o sea, en el cual ya hay que empezar a hacer algo, pues restringir el consumo o poner restricciones. Algunos países, por ejemplo de África, ya han puesto cuotas de consumo a los ciudadanos y también en Asia, en Bangladesh creo, el gas natural está racionado, o sea, el metano, el butano, quiero decir, el gas para cocinar. Pero de momento los países, digamos, más fuertes seguimos tirando a ver hasta cuándo. Pero bueno, por debajo de eso hay otras tendencias que van más allá de lo que es el cierre del estrecho o la guerra esta de Trump. Y es que hace ya décadas que empezamos a observar que el petróleo y el gas natural están empezando a dar señales de alarma, que ya se están empezando a agotar. Claro, cuando dices esto la gente te dice, bueno, es que lleváis muchos años diciendo esto y nunca pasa. Pero claro, es que esto son tendencias a muy largo plazo. Hace 40 años se decía que a principios del siglo XX y ahora estamos diciendo que también lo mismo. Perdón, del siglo XXI y ahora estamos diciendo lo mismo. Y es que es ya muy evidente que sobre todo el petróleo está teniendo problemas. Pues por ejemplo aquí tenéis unos datos que son oficiales, si queréis os podéis bajar la fuente, está aquí el link. Estos eran datos de British Petroleum, pero hace 2 años decidió cambiarlos de página web y ahora están en una página web de Energy Statistics, una asociación. Pero son datos prácticamente oficiales y además te puedes bajar la hoja Excel, que está muy bien. Y tienes aquí la producción de petróleo de todos los países del mundo. Yo hace un par de años me dediqué a poner en rojo aquellos que claramente están ya en declive. Pues aquí tenéis, por ejemplo, algunas gráficas. No sé si se ven. Sí, son muy chiquititas, pero bueno, este de aquí es Guinea Ecuatorial, que hace ya unas décadas que empezó a entrar en declive y produce menos. México también en el 2005 empezó a entrar en declive y ahora produce bastante menos. El Reino Unido y Noruega, que son países europeos con mucha tecnología, pero que están produciendo desde el año 2000 menos.
¿Por qué producen menos petróleo del que producían hace unas décadas? Desde luego no están interesados en hacerlo por cuidar el clima, eso es bastante obvio, y sobre todo porque todo el mundo sigue produciendo lo más que puede y los precios del petróleo son altos últimamente. Estos países no producen más porque ya han entrado en su declive. Es un declive que se debe a motivos físicos, a que el petróleo no fluye a la velocidad que tú quieras porque ya el pozo está viejo, tienes que bombearlo, el bombeo cada vez es más difícil y aunque quieras acelerar ese bombeo no puedes hacerlo porque bueno, pues se te cavitan las bombas, o sea, digamos que empiezas a tener muchos problemas técnicos. Entonces, esos son signos de agotamiento que se dan típicamente en los pozos de petróleo y de gas y se han observado en muchísimos países. Aquí están 53 de los principales países productores, los he puesto aquí en este Excel. En rojo están los que ya están claramente en declive, en naranja los que yo no veía muy claramente en declive y solamente están en verde 3, que son los que claramente están creciendo. Estados Unidos, Brasil y no me acuerdo cuál era el otro. Pero bueno, son muy poquitos, o sea que ya la mayor parte de las reservas del mundo están en países que ya están en declive. Y entre los que no están en declive, pues los del Golfo Pérsico, que todavía, bueno, algunos no se sabe si están estancados, pero tienen reservas muy grandes. Y luego algunos como Estados Unidos que están tirando del petróleo que llamamos no convencional. El petróleo no convencional es el que ya requiere técnicas de extracción muy contaminantes, muy difíciles y muy caras. Y Estados Unidos, que ha sido un gran país petrolero, en los últimos años está tirando de este tipo de recursos, que son el típico fracking, no sé si conocéis, lo de la fractura hidráulica, sí, que se quiso hacer en Europa, pero no se hizo porque el recurso es mucho peor y porque en un lugar tan poblado como Europa eso es una auténtica barbaridad. Se ha hecho en Argentina, entonces algunos países, digamos, están ahí extrayendo las últimas gotas, rebañando la chatarra energética que les queda y con eso han conseguido aumentar su producción, pero bueno, eso ya es, pues eso, arañar las últimas gotas. Y este tipo de cosas hace ya tiempo que lo dicen los científicos independientes, pero el año pasado salió un informe muy revelador de la Agencia Internacional de la Energía. La Agencia Internacional de la Energía es un organismo dependiente de la OCDE, no sospechoso en absoluto de ser ecologista, y que llevaba muchos años diciendo que no se preocupen, que hay petróleo para todos, que vamos a ser buenos y vamos a consumir menos petróleo y gas natural por el cambio climático, pero que no se preocupen, que hay reservas para muchos miles de años. Pero el año pasado sacó este informe que es muy revelador, porque es la primera vez que habla de pico del petróleo, es decir, de problemas físicos de extracción de petróleo, describe maravillosamente bien todos los mecanismos, mucho mejor de lo que lo hago yo, y nos da esta curva. Esta es una curva en la cual habla del futuro del petróleo y del gas natural. Y aquí tenemos, pues aquí está 2025 más o menos, aquí 2050, 2010, esto en gris ha sido el pasado de la producción petrolera que baja con la pandemia, después sube. Y dice que si no hay nuevas inversiones en los pozos, la producción de petróleo va a seguir esta curva azul clarita, o sea que ya va a empezar a bajar por el puro agotamiento de los pozos. Pero si se empiezan a invertir en cosas pues como petróleos no convencionales, como sé que os decía Estados Unidos, nuevos pozos que se han descubierto y que pues se pueden poner en marcha y otro tipo de recursos no convencionales, pues podremos llegar a una curva de este estilo. O sea que esto, digamos, es lo más normal que puede pasar, a no ser que pase un milagro o alguna cosa de esas que no espera la Agencia Internacional de la Energía. O sea que ya estamos muy cerca del pico de producción mundial de todos los países. O sea, el pico se ha visto en muchos países, el pico mundial, pues es posible que ya estemos en él, o muy cerquita. Y para el gas natural algo parecido. Para el gas natural estamos aquí. Es curioso porque pone una caída del gas natural que es bastante pesimista, más que la de algunos científicos que hay por ahí. Y el gas natural podría subir un poquitito, pero ya pues también en próximas décadas. Claro, o sea, la Agencia Internacional de la Energía nos está diciendo que esto ya está al límite. O sea, que lo de la guerra no es casual. Las guerras últimamente se están concentrando en los lugares donde hay mejores recursos energéticos, como Rusia, Oriente Medio y Venezuela, curiosamente. Que Venezuela tiene mucho petróleo, pero es un petróleo muy malo. Es un petróleo de muy baja calidad y muy difícil de extraer. Claro, entonces hablamos de que se han interrumpido últimamente 13 millones de barriles de petróleo diarios, o sea, se han dejado de producir por el cierre del estrecho de Hormuz. 13 millones de barriles es esto que tenéis aquí.
sea, si estamos tal que acá, pues es más o menos un 10%, pues por acá, por esta línea que he puesto en la flechita. Claro, es bastante, es mucho. Y el problema es que no hay otros países que puedan compensar ese petróleo que no se está produciendo en el Golfo Pérsico, porque hay muy pocos países que ya que tengan capacidad excedentaria, porque estamos aquí en este piquito, entonces hay algunos países que pueden aumentar su producción, pero la mayor parte ya están o estancados o están bajando. Y, bueno, yo qué sé, Ecuador, Nigeria, grandes países por ahí productores ya no pueden dar más de lo que dan. Y si lo intentaran hacer, necesitarían inversiones millonarias que después pues no se sabe si las van a rentabilizar, o sea que no es muy fácil que se aumente. En el gas todavía tenemos un poquito hasta llegar al piquito pero bueno, no suficiente para cubrir ese 12 o 15% de caída que hay en la producción. Y es que estas cosas hace ya mucho tiempo que se saben, pero no salen en los periódicos, no se divulgan. Este señor de aquí que se llama Fatih Birol, que le he puesto en una transparencia antes, es el presidente de la Agencia Internacional de la Energía. En el 2008 no era presidente de esta agencia, sino el economista en jefe, pero bueno, es igual, era un alto cargo, y en el 2008 dijo: nuestras reservas de petróleo pueden empezar a agotarse. Tenemos que prepararnos, porque esto lleva décadas, y abandonemos el petróleo antes de que él nos abandone a nosotros. Esa frase se hizo, digamos, famosa en algunos círculos, porque empezaron a reconocer que ya teníamos problemas y que tenemos que adelantarnos a los problemas y hacer las cosas con décadas, porque es una transición que requiere tiempo. Pero desde 2008 pues, no se ha hecho prácticamente nada. Y aquí tenéis, en el mismo informe que os he citado del año pasado de la Agencia Internacional de la Energía, la producción, digamos, sin inversiones nuevas, que es como la que os he enseñado antes, pero sin las gráficas estas de colorines que aparecían a la derecha. Pero esta gráfica es muy interesante porque desagrega entre petróleo convencional y no convencional. El convencional es el de abajo, el azul oscuro, que es lo que llaman crudo, o sea, el petróleo líquido, y el azulito claro es el petróleo no convencional, el de fracking, el ultrapesado, las arenas asfálticas de Canadá, o sea, los chungos. Entonces, lo que esta gráfica nos viene a constatar es que el petróleo de calidad, el bueno, hace ya 20 años que está estancado y ahora mismo ya ha caído un 8% o así. O sea que esto ya son datos históricos, ya no es una predicción de un organismo, ya no es una predicción científica, son datos históricos. El petróleo nos está abandonando. El petróleo de calidad hace 20 años que se ha acabado, o sea que ya va siendo hora de que hablen de esto en las televisiones, ¿no? Porque llegan un poco tarde a la exclusiva. Y el gas, pues es posible que ya esté estancado, el gas de calidad, el gas convencional. Y hemos entrado en la época de la energía difícil. ¿Y qué es lo que ha pasado desde el 2008? ¿Qué cosas ha pasado? Pues que los hijos viven peor que sus padres, tienen más precariedad, más dificultad para acceder a la vivienda, menos expectativas de promoción laboral, de consumo, o sea, algo ha cambiado en el mundo desde 2008, pero no es una cosa que haya sido ahí una crisis enorme. Bueno, para algunos países sí que fue una crisis gorda, pero también por otros motivos. Pero desde 2008 las cosas están yendo para abajo. Lo que pasa es que esto es como la rana que se está hirviendo, ¿no? No es una cosa ahí súper llamativa, pero poco a poco pues, se deterioran las cosas. Entonces, bueno, pues claro, sabemos que las fósiles nos abandonan y decimos, pues tenemos que hacer una transición energética. Que se habla mucho de la transición energética como esa necesidad de evitar el cambio climático, que está ahí porque las energías fósiles realmente nos están dando problemas de contaminación ambiental, además de muchos otros problemas de contaminación ambiental que hay. Pero se habla poco de que tenemos que abandonar las energías fósiles porque se nos agotan, o que tenemos que hacer una transición a energías renovables porque se nos agotan. Pero claro, la transición energética no es tan fácil como nos cuentan. Y esto es una cosa que yo llevo estudiando junto con mi grupo de investigación desde hace pues más de 10 años, ¿no? Sobre el 2011 empezamos a crear grupo y en el 2015 nos establecimos como el Grupo de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas, que somos un grupo multidisciplinar con economistas, ingenieros, físicos y bueno, pues, gente, digamos, de ciencias y de letras,
que estamos viendo cómo puede ser esa transición energética desde todos los puntos de vista y cómo no puede ser. Y al principio éramos muy optimistas, pensábamos que la solución es poner energías renovables, pero luego empezamos a investigar y nos dimos cuenta que la cosa tenía muchas más espinas de las que parecen. Esto, por ejemplo, es muy indicativo. Esto es lo que llaman un diagrama Sankey, que tiene el panorama de la energía de un país, en este caso es la de España, desde las fuentes primarias, las materias primas, hasta los usos. Y nos va mostrando cómo el petróleo, pues por ejemplo, se convierte en diferentes usos para diferentes sectores, o el gas, o las renovables, etc. Y bueno, pues tiene también lo que son las fuentes autóctonas y lo que viene de fuera. Y cuanto más grande es el gráfico, vamos, la línea, es que es más cantidad, ¿no?, de energía neta. Pues aquí tenemos el petróleo, que es todo esto, que viene todo de fuera, evidentemente, algunos productos petroleros que vienen de fuera, o sea, gasolinas y gasóleos. Aquí tenemos la nuclear, en amarillo. La nuclear parece más grande porque tiene muchas pérdidas, pero bueno, no lo es tanto. La eólica, la biomasa, la solar, estas chiquititas, el carbón, que ya es muy poquito, y aquí abajo el gas natural. ¿Vale? Este es un panorama de nuestra energía. Veis que tenemos todavía una dependencia enorme de fuentes fósiles. Y aquí tenemos los consumos. Pues, por ejemplo, esto de aquí son productos petroleros exportados, también importamos y exportamos también. Estos son gasolinas y gasóleos. Esto de aquí verde chiquitito es los biocombustibles, que es esto verde, muy chiquitín, que son combustibles líquidos, gasolinas y gasóleos sacados de plantas comestibles, de la colza, del girasol, del aceite de palma. Igual os suena porque aquí se producen algunos. Esto de aquí son pérdidas, todo esto de acá. Y luego aquí tenemos la electricidad, por ejemplo, todo lo que se consume como electricidad, que puede ir a edificios, puede ir a industria y un poquito también al transporte. Bueno, pues el panorama nos muestra que en la electricidad tenemos muchas diferentes fuentes, pues como todas las que son renovables, pues tenemos el gas, la nuclear. Bueno, pero la electricidad solamente es un poquitito del pastel. Lo más gordo está por aquí, en todos estos productos petroleros y en algunos productos también para la industria que vienen directamente del gas natural o del petróleo. En concreto, en la industria se hacen los fertilizantes que se hacen con gas natural y requieren una cantidad bastante importante, y también los pesticidas que se hacen con petróleo para el campo, ¿no? Bueno, el caso es que tenemos que, claro, la electricidad más o menos sabemos hacer algo con ella, con las renovables, pero la electricidad solamente es el 20% de nuestro consumo energético. Y además es que el consumo energético de electricidad está bajando en España. O sea que la transición no es poner paneles solares en todas partes, porque ya tenemos muchos paneles y el problema es otras cosas que no son la electricidad. Porque además la electricidad no está creciendo, no estamos sustituyendo los combustibles fósiles por electricidad. No sabemos hacerlo. ¿Y por qué no sabemos hacerlo? Pues por muchas dificultades que son técnicas. Y es que a mí me parece que la dificultad más importante de la transición energética es la acumulación de energía. Porque el petróleo, y el gas natural también, pero sobre todo el petróleo, es una energía que ya está acumulada, que además tiene una densidad energética enorme. Es una auténtica bicoca energética, como digo yo. Porque aquí tenéis un dato, la densidad de la gasolina son 12.361 vatios hora por kilogramo, y esto es 25 veces más por kilo de peso, 25 veces más energía por kilo de peso que las baterías que los fabricantes chinos, el KTL, que son los líderes, están diciendo que van a sacar al mercado, pero todavía no están en el mercado. Y 53 veces más que las de Tesla, estas famosas, y 82 veces más que las LFP, que son ahora las más corrientes. O sea, el kilo de gasolina tiene mucha más energía que cualquier otra forma de almacenamiento que conozcamos. Y las baterías al final son la mejor forma de almacenar energía que conocemos. Bueno, también se puede almacenar energía eléctrica, por ejemplo, en los pantanos, ¿no? Cuando tenemos un pantano aquí y otro más arriba, cuando hay exceso de eólica, pues se puede bombear el agua al pantano de arriba y para después turbinarlo y sacar la energía. Eso es también una forma que es bastante eficaz, se pierde un 30% de la energía, pero bueno, es bastante eficaz. Pero aparte de eso, pues tampoco tenemos muchas más formas de almacenar energía eléctrica. La energía eléctrica es muy difícil de almacenar y la energía es muy difícil de almacenar en general. Pero estamos muy mal acostumbrados porque nos hemos encontrado esta bicoca energética
que es una energía ya almacenada durante milenios en el subsuelo y que nos hemos acostumbrado a que eso es lo normal, el tener gasolina para irse, pues yo que sé, a Fuengirola de fin de semana o a Londres, o para, pues yo qué sé, pues hacer olimpiadas o cosas por ahí que consumen una cantidad de energía brutal. Nos hemos pensado que eso es lo normal, pero no lo es. Es algo bastante excepcional en la historia humana el tener fuentes energéticas tan potentes, tan concentradas, tan almacenadas y en tantísima cantidad. Y que, bueno, pues ya prácticamente pinchar y salían casi solas, ¿no? Y con mucha facilidad. Entonces eso se nos está empezando a acabar. Otra de las cosas que vemos que es un talón de Aquiles en la transición energética es la disposición de minerales. Porque, claro, antaño las minas eran una riqueza muy importante de las naciones, estaban súper controladas, pero cuando empezó a utilizarse el petróleo, empezamos a ver que era mucho más fácil extraer minerales y muchas de las minas que se habían cerrado desde tiempos de los romanos se volvieron a abrir. Y empezamos a vivir una época de una abundancia mineral enorme. Pero eso se está empezando a acabar ya. Y ya estamos empezando a ver problemas de minerales estratégicos, por eso dice Trump que va a ir a Islandia, a Groenlandia, a por minerales, a tierras raras. Europa está viendo que tiene problemas de acceso a minerales críticos porque Europa ya tiene muy pocos recursos, las minas en Europa ya están muy explotadas desde hace muchos milenios y ahora mismo, bueno, pues ya empieza a haber problemas. Y además es que los minerales son finitos. Tú, si coges, pues yo que sé, el oro de una mina, deberías usarlo en diferentes aplicaciones y después, una vez que lo has usado, volver a reciclarlo para que el oro esté siempre en circulación. Eso con el oro lo hacemos bastante bien porque el oro es muy caro y porque además es un mineral que se combina muy mal con otros, con lo cual es muy fácil de reciclar. Pero la mayor parte de los minerales que utilizamos pues, en nuestros ordenadores, en nuestros móviles, después de un ciclo de vida relativamente corto, van a los vertederos y una vez que van a los vertederos terminan disueltos en el agua del mar y una vez que están disueltos en el agua del mar son irrecuperables. Porque en teoría podrían recuperarse, pero requiere tanta energía volver a juntarlos después de estar tan dispersos que es prácticamente imposible. O sea que los minerales deberían reciclarse al 99,9%, al 100% no se puede, por las leyes de la termodinámica, pero al 99,9% se puede y de hecho la naturaleza lo hace, recicla todos los minerales a tasas muy cercanas al 99,9% porque es la única forma de ser sostenible. Si tienes una tecnología que depende de minas y que se te van a agotar y después no vas a recuperar esos minerales, pues en algún momento dado tendrás que apañarte con minerales peores y con tecnologías pues más básicas. Y la transición energética requiere muchos minerales para las baterías, para los paneles, para las redes eléctricas, para la electrónica. Por ejemplo, en nuestro grupo hemos hecho este trabajo, que lo han hecho algunos compañeros, que los tenéis aquí, con Emanuel Aramendia, que no está en la Universidad de Valladolid, y Rosa Lago, que tampoco. Pensamos, bueno, ¿cuáles serían los requisitos de minerales que necesitamos para implementar el PNIEC? El PNIEC es el Plan Nacional Integral de Energía y Clima que ha puesto en marcha el gobierno socialista, que prevé pues, objetivos ambiciosos de electrificación en los coches, o sea, de los coches eléctricos, también de energías renovables en la electricidad y, bueno, cosas así, ¿no? Y si esto lo implementamos hasta 2030, necesitaremos aumentar por 1,7 el consumo de aluminio, 2 veces el consumo de cobre, 15 el de cobalto, 10 el de grafito y 2 el de níquel y 5 veces el de litio. Eso es lo que necesitaría hacer España, ¿no? Multiplicar su consumo por estas cosas. Y si esto lo extrapolamos a todo el mundo, si todos los países del mundo hicieran esto y comparamos la demanda de minerales que se requeriría hasta 2050 si todos hiciéramos esto, pues en naranja tenéis los minerales que necesitaríamos con esta transición y en gris sin ella, ¿no? Entonces, en naranja tenemos en más oscuro lo que se necesita estrictamente para las renovables y en naranja más claro para el resto de la economía. Y si todo el mundo hiciera lo mismo que hacemos nosotros, las reservas
bueno, pues llegarían a estos niveles. Aquí en rojo tenéis el 1, que significa que se han agotado todas las reservas del mundo. Y entonces, bueno, pues el aluminio está lejos de agotar las reservas, pero el cromo las agota ampliamente, incluso en el escenario sin renovables. El cobre las agota también y gran parte es para las energías renovables, todo lo que son los motores eléctricos, líneas eléctricas y tal. El cobalto las agota, aunque la mayor parte no es para las renovables. El grafito, el litio, y hay alguna más por aquí. El manganeso, el molibdeno, el níquel, la plata y el cobre, el zinc. Y claro, o sea que no todo el mundo puede hacer lo que nosotros queremos hacer. Si todos los habitantes del mundo hicieran lo mismo que nosotros, no habría para una primera generación, para 2050, no estoy hablando del siglo que viene. Y incluso si recicláramos al 100%, ¿qué es esto que tenéis aquí con la rayita? La rayita esta, había una rayita por aquí. Si reciclamos al 100% a partir de ahora, incluso con eso tendríamos problemas. Cosa que no estamos haciendo, pero bueno, incluso si empezáramos a hacer las cosas bien, en algunos casos nos quedamos sin reservas. O sea que la transición no puede ser justa, algunos países se van a quedar sin ella, y tampoco es sostenible en el largo plazo. E incluso si hacemos una transición energética menos justa, más, digamos, bueno, pues los países ricos consumen, los demás no, y bajo esto que han llamado crecimiento verde, el New Green Deal, el Green Growth que hablan, ¿no? Los demócratas en Estados Unidos, un poco es el discurso de la Unión Europea, que habla de seguir teniendo más crecimiento económico, un poco menos crecimiento de la población, 100% energías renovables en 2060, mejora tecnológica con tasas más altas de reciclado, que llegan hasta un 85% en 2060, que es muy alto, y altas mejoras en la eficiencia energética y una transición a una movilidad eléctrica, de forma que el 70% de los vehículos privados sean eléctricos. Bueno, pues si hacemos todo este tipo de cosas, vemos cómo nos quedan las reservas de algunos minerales. Y aquí tenemos la extracción acumulada, o sea, todo lo que se habría gastado para energías renovables en el mundo en 2050. Bueno, vemos que aquí tenemos el litio, el manganeso, el plomo, el cobre. Todavía no han llegado al agotamiento, están por el 60%, o el 40% o el 30%. Esto es solamente para las energías renovables, estrictamente para las energías renovables. Y aquí los tenemos para toda la economía. Y aquí ya sí que llegamos en algunos casos al 100%. O sea, agotamos las reservas. Están en negro y en gris, porque en negro es lo que se llaman reservas y en gris lo que se llaman recursos. Es que, bueno, esto es un poquito terminología un poco así sutil con el de minerales. O sea, las reservas son las minas que ahora mismo están abiertas y son rentables, y los recursos es todo lo que hay en el mundo, con una mínima concentración, porque algunas reservas no se explotan porque son demasiado caras o no se sabe cómo explotarlas porque no hay tecnología para hacerlo. Entonces, en gris sería todo lo que se cree que hay y en negro lo que resulta más o menos rentable. Pero bueno, pues tenemos problemas. La transición esta del New Green Deal no tiene minerales. Estamos haciendo una tecnología que depende de minerales que funcionan muy bien para muchas cosas, pero no es sostenible, ni justa, ni puede alcanzar a todo el mundo. Y aquí os dejo este gráfico con una frase genial de mi amigo Manuel Casaldodeiro, que habla de si vis pacem para descensum, ¿no? Imitando a la famosa frase latina, si quieres paz, prepárate para el descenso. Porque claro, somos un país, estamos en una región con pocos recursos, con mucho consumo, y queremos lanzarnos a planes megalómanos de aumentar nuestro consumo de recursos, y bueno, pues no sabemos si vamos a ser capaces de quitárselos al vecino. Entonces, bueno, pues igual lo que tenemos que hacer es empezar a pensar en depender menos de los minerales que se están obteniendo a base de sangre, ¿no? Porque cuanto menos tengamos que meternos en guerras, mejor. Otro de los problemas graves de la transición energética
y que a mí últimamente me parece el más grave, es la competencia con la alimentación y con la biodiversidad y con la naturaleza. Y esto se está empezando a poner ahora de moda. Lo estamos viendo en todos los pueblos, que la gente está empezando a montar en guerra porque están llenando el pueblo de paneles fotovoltaicos o de molinos o de macrogranjas o de plantas de biogás. Y esto es un problema importante porque, claro, es que, fijaos, es que el Sankey es una maravilla. Fijaos lo que es el volumen de energía que se consume en España. Aquí tenemos en verde pequeñito la biomasa, o sea, la madera de los bosques, básicamente, de los bosques, de plantaciones, de chopos, pinos, y un poquitito esto pequeñito de aquí, que son los biocombustibles que se sacan de alimentos, muchos de ellos importados. La palma de aceite viene del sureste asiático, la caña de azúcar, bueno, muchos de ellos no son autóctonos, pero bueno, fijaos que son una cosa muy ridiculicia. Y aquí tenemos todo lo que son los fósiles, o sea, unos volúmenes enormes. Entonces, si intentamos sustituir el gas natural y el gasóleo de nuestras calefacciones por biomasa, por madera de los bosques españoles, ¿qué es lo que pasa? Pues, por ejemplo, la Junta de Castilla y León está promocionando y subvencionando redes de calor en las ciudades, en las capitales, basadas en biomasa, o sea, redes de calor ciudadanas, ¿no?, que tienen una gran caldera muy eficaz y que lo traslada por toda la ciudad. En Valladolid está ya en marcha, en Zamora, bueno, en todas las capitales de... Bueno, aquí tenemos una pequeña. Una pequeñita. Para la piscina, la zona y toda la zona del hospital y alguna zona más. Bueno, sí. Es buena idea hacer calderas comunitarias, ¿no? Es una buena idea porque es mucho más eficaz la combustión. Pero claro, si intentáramos hacer lo mismo que se ha hecho en Valladolid, que se ha hecho para 60.000 viviendas y 250 edificios públicos, que no es para toda la ciudad, porque la ciudad tiene unas 1000 y pico viviendas de casas, ¿no? O sea, no en todas las ciudades, en todas las casas se puede hacer esto. Pero bueno, Valladolid tiene 300.000 habitantes y España unos 50 millones. Si extrapolamos y hacemos lo mismo que se ha hecho en Valladolid a toda España y hacemos una regla de 3 con el consumo de biomasa que tienen o que ellas dicen que tienen estas centrales, pues necesitamos 39 millones de toneladas al año de madera. ¿Eso cuánto es? Bueno, pues el crecimiento de biomasa de los bosques españoles, según una estimación que me ha pasado mi compañero Alfonso Manso de la Universidad de León, que trabaja en forestales, son unos 21 millones de toneladas al año. O sea, eso es la reproducción del bosque, lo que crece la madera de todos los bosques españoles cada año. Crece 20 millones de toneladas. Si tú sacas 20 millones de toneladas, pues el bosque está, digamos, al límite, pero bueno, todavía es sostenible. Pero si sacas 40 o 39 y el bosque regenera 21, pues claro, te cargas los bosques. O sea que no tenemos madera para extrapolar el modelo de red de calor de Valladolid a toda España. Es que, claro, la biomasa de todos los bosques españoles son 63 teravatios hora al año. Y el consumo energético en España de petróleo, gas y renovables son 1.400. O sea, no da. No, claro, es que estamos hablando pues de esto de aquí en edificios, pues el gas natural del edificio, este chiquitito, y aquí tenemos la biomasa. O sea, pues ni siquiera esto, chiquitito, que estamos hablando de una cosa muy mínima, no estamos hablando de la industria, no estamos hablando de la carretera. Y si hacemos también una comparación con los biocombustibles, que a mí estos me parecen los más peligrosos, estoy ahora mismo terminando un artículo sobre esto, precisamente a ver si me lo publican. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en el mundo sustituimos todas las gasolinas y gasóleos actuales, que son 193 exajulios de energía, con biocombustibles, que son esos biocombustibles que están sacados de plantas comestibles, de maíz, de aceites, de azúcares? Pues bueno, necesitamos 4.300 millones de hectáreas. En el mundo tenemos 1.500 millones de hectáreas cultivables. O sea, necesitamos aumentar por 3 el área cultivada actual. Nos vamos a la Luna y empezamos a cultivar allí. En el mundo probablemente no hay 4.000 millones de hectáreas cultivables, incluso aunque nos carguemos toda la Amazonía, todos los bosques del Congo y toda la... O
sea, vamos, yo tengo algunas estimaciones que no llegan a eso ni ligeran, no llegan a los 2.000. Bueno, a los 2.000 igual cargándote bastante bosque llegan, pero a los 4.000 seguro que no. Entonces, claro, ¿qué pasa si, por ejemplo, ahora se nos ocurre apostar por los biocombustibles para paliar un poquito la escasez del Golfo Pérsico, del cierre de Hormuz? Por ejemplo, algunos países como Brasil han aumentado el porcentaje de biocombustibles que meten en las gasolinas por esto de la crisis del Golfo. Brasil tiene montones de extensiones enormes de terreno dedicadas a la caña de azúcar para hacer biocombustibles para su autoconsumo. India, por ejemplo, ha anunciado también que quiere apostar por los biocombustibles, que no sé dónde los van a sacar en un lugar donde apenas se puede alimentar a los humanos. Pero bueno, pues estos son unos cuantos datos que hice, que los he puesto en un blog, en mi blog personal, son datos así que hice con mis modelos. Y digo, bueno, ¿qué pasa si tenemos un 30% menos de fertilizantes para producir este año? O el próximo que viene, ¿no? Porque bueno, este año igual la cosecha se salva porque algunos han abonado antes, pero imaginaos que tenemos un 30% menos de fertilizantes. Pues cuando no hay fertilizantes, más o menos el rendimiento cae a la mitad, con lo cual tendríamos un 16% menos de alimentos. Bueno, pero si intentamos sustituir el 20% de las gasolinas y gasóleos, no de todas las gasolinas y gasóleos, sino las del transporte pesado y la aviación, para salvarlos de la crisis del petróleo, solo eso, que es el 20% solo de esos dos sectores, y si eso lo hacemos con biocombustibles, lo sustituimos con biocombustibles, tenemos una crisis alimentaria con un 30% menos de producción mundial de alimentos. O sea, no comemos. Y es que estamos hablando de volúmenes mínimos para sustituir una crisis puntual con un 20% de algunos sectores. O sea, que incluso siendo muy modestos con los biocombustibles, dejamos de comer. Y claro, hay mucha gente que dice, bueno, pues igual podemos tener dietas menos carnívoras, nos hacemos todos veganos, que es una de las medidas que ahorra muchos alimentos. Bueno, pues eso ahorra muchos alimentos, pero no es suficiente para sustituir esto. Nos quedamos en un 13% de escasez. O sea que incluso aunque no comamos carne, lo de los biocombustibles es un efecto brutal. Tienen una ocupación de tierras brutal. Son muy, muy, muy ineficaces. ¿Y qué es lo que pasa si eliminamos los biocombustibles simplemente en medio de la crisis? Pues que bajamos de un 16 a un 7% de escasez. O sea que la mejor medida que podríamos hacer si tenemos una crisis energética grave y abrupta es dejar de quemar alimentos. Porque lo más importante es comer, que luego podemos ir en bici y tampoco nos pasa nada, o en el transporte público, pero comer es bastante más importante. Mucho cuidado con estos biocombustibles porque se nos pueden ocurrir hacer cosas bastante estúpidas. Bueno, otra cosa, el hidrógeno. El hidrógeno que ahora se vende como la solución, como el tema este de que va a ser utilizado como almacén de energía, porque el hidrógeno no es una fuente de energía, es algo que nos permite coger la electricidad, romper la molécula del agua, eso requiere una energía que después queda, digamos, almacenada en el hidrógeno y cuando le volvemos a juntar con el aire o con el oxígeno, esa energía se libera, o sea, es una especie como de combustible, es un almacén de energía, ¿no? Bueno, pues el hidrógeno se ha intentado utilizar, pero también tiene muchos problemas técnicos. Y además, bueno, pues un dato. El hidrógeno quizá, algunas aplicaciones no tienen sentido, probablemente para el transporte no tiene ningún sentido. Pero quizá lo que más sentido tiene es utilizarlo como material. En la industria se utiliza el gas natural para producir hidrógeno y con ese hidrógeno se hacen muchos procesos industriales. Bueno, pues si sustituimos ese hidrógeno que se crea que se saca ahora del gas natural, si ese hidrógeno lo sacamos de la electricidad, que es lo que llaman el hidrógeno verde, solamente para los usos industriales del hidrógeno en toda Europa, si hacemos eso, los electrolizadores de toda Europa necesitarían una electricidad que es actualmente la mitad de la electricidad de Europa. O sea, solamente para el consumo de hidrógeno de la industria necesitaríamos un 50% más de electricidad, de producción de electricidad.
Y solo es la industria, que está por aquí. Parte de este gas natural que va a la industria, porque no todo el gas de la industria va a procesos, alguno va a calor o a otros tipos de materiales. Y eso, claro, pues nos hace esta parte de aquí, que es la electricidad, pues un 50% más. O sea, es que estamos hablando de cantidades desorbitadas. Y yo creo que el problema energético, sobre todo, es la magnitud. Cuando pones todas las cosas juntas, ves que esto no cuadra. Pero no porque no haya soluciones, porque no haya inventos, porque no haya formas de hacer las cosas de otra manera, es la magnitud, es la cantidad, la velocidad de consumo que tiene esta sociedad la que no cuadra. Y bueno, pues también, sobre todo, el problema número uno, como siempre, pues es esto que tan genialmente refleja el roto en este chiste. No sé si lo podéis ver. La solución a la crisis es sencillísima, solo hay que consumir más para reactivar la economía y consumir menos para no cargarnos el planeta. O sea, es que este es el problema que conocemos desde hace décadas, que seguimos sin resolver desde hace décadas y que hace que sigamos hablando de los mismos temas desde hace décadas y sigamos no solo no resolviéndolos, sino que incluso los problemas empeoran. Bueno, estas cosas ya se han dicho hace mucho. Nosotros, fijaros aquí ya en el 2011, en una conferencia en la que vamos con un modelo muy sencillito, pero que hablaba del problema de meter muchas renovables que te dan electricidad, pero luego no eres capaz de sustituir los combustibles líquidos. Hablaba del problema del coche eléctrico y decíamos que el coche eléctrico no llegaba a tiempo y que los biofuels tampoco eran solución, porque eran una barbaridad. Incluso ya con resultados muy preliminares eso ya se veía. Y luego también tuvimos este paper que es muy interesante en el 2014. Empezamos a ver escenarios de Naciones Unidas, o sea, lo que otros decían de por dónde podría ir el mundo. Y Naciones Unidas, en un artículo, en un informe, tenía 4 escenarios que eran muy curiosos, de cómo iba a evolucionar el mundo. El uno era crecimiento económico y libre comercio, en plan neoliberalismo, ¿no? El segundo era el crecimiento verde global, o sea, pues también con mucho crecimiento, pero pues, con muchas renovables, mucha preocupación ambiental, mucha coordinación internacional en el tema pues, COP, cosas por el estilo, ¿no? Para emitir menos y cuidar el medio ambiente, pero siguiendo con el crecimiento capitalista. El tercero era un escenario de competición, desglobalización y nacionalismo, en el cual los países se obsesionan por la seguridad y empieza a haber guerras y problemas, guerras por los recursos. El 4 era un escenario un poco más amigable que el tercero, pero también un escenario sin globalización y de desarrollo local. Bueno, pues en este paper llegamos a la conclusión de que los 2 primeros eran imposibles porque no había recursos energéticos para ellos. O sea, porque por muy optimista que quisiera ser con las tecnologías, incluso con eso, no llegabas a tiempo para todos estos consumos que necesitaban los 2 primeros. Así que decíamos que íbamos por el escenario 3 o con suerte por el 4. Y bueno, luego apareció Trump a los pocos años y nos dio la razón. Bueno, todo esto desde el punto de vista de la crisis energética, de la crisis de los recursos minerales, pero no olvidemos que esto no hace menos grave la crisis ecológica, porque bueno, algunos hace unos años decían, bueno, pues el pico del petróleo va a hacer que caiga el PIB, que caiga la economía, que dejemos de consumir y que ya no haya problemas ambientales, se va a arreglar el cambio climático. Pues bueno, no, porque el PIB sigue creciendo a costa de más explotación de las personas, del planeta. El PIB es un número, puede crecer hasta el infinito. Y por desgracia tenemos suficientes recursos para hacer mucho daño al planeta y a la biosfera y a nuestros propios cuerpos y a todo lo que es la vida, porque todavía tenemos mucha capacidad de hacer mal las cosas. O sea que, bueno, pues no, el PIB no se ha parado, no ha habido grandes crisis, el capitalismo pues se recompone, se readapta, pero eso sí, las leyes de la termodinámica son impecables. Si no tienes energía para hacer algo, no lo haces y alguien se queda sin ello. Bueno, ¿y qué podemos hacer con todo esto?
Pues hacía muchos años que venimos hablando de soluciones y en realidad hay muchas cosas muy interesantes que hacer. Pero no intentar coger la sociedad tal como la tenemos, quitar las energías fósiles y sustituirlas por energías renovables y nada más, y dejar todo igual. Eso no funciona. Eso está visto que no funciona, porque es como si intentáramos coger un carro, un camión de estos de 5 ejes e intentáramos moverlo con caballos. Pues hombre, en teoría se podría hacer, pones muchos caballos y mueves un camión enorme, ¿no? Pero claro, necesitas tantos caballos que a ver cómo gestionas eso. El caballo está pensado para un carro de madera, ligero, y el camión está pensado para el gasóleo. ¿Y cuál es la tecnología que está pensada para las renovables? Pues no lo sabemos, pero yo estoy convencida de que es una tecnología más ligera, con menos necesidades, más descentralizada, más austera. Las renovables tienen unas capacidades y unas características y la tecnología tiene que estar adaptada a esas capacidades y esas características de las renovables que no son tan fantásticas como las energías fósiles. Entonces, lo que tenemos que hacer no es poner energía en la misma tecnología. Incluso no solo es otra tecnología, sino otra forma de pensar. Pues, por ejemplo, en la agricultura, ¿qué haces para salvar a la agricultura que depende de tantísimos insumos que se sacan del petróleo y el gas natural? Y además que necesitan muchísima maquinaria para abrir el suelo, para arar. Y además mucha energía, porque la maquinaria agrícola necesita una cantidad de gasóleo muy importante y una energía muy potente. Bueno, pues igual la forma de solucionarlo es arar menos, por ejemplo, como hace la gente de la agricultura regenerativa, de la agricultura ecológica, avanzada, digamos, bien pensada, o dejar de echar pesticidas y abonos químicos. Es que eso se sabe cómo hacer. ¿Que disminuye un 10% la producción? Pues bueno, pues disminuye, pero es que te estás ahorrando muchísimo. Un 10% es muy poco. Acordaos de las baterías, que son 83 veces menos energía por kilo de peso. O sea, que pierdas un 10 y un 20% de rendimiento en la agricultura, date con unos cantos los dientes. Agroecología por todas partes. Dietas un poco menos carnívoras, pues también, eso también es muy interesante. Hay que proteger la naturaleza, no caigamos en el error de explotar hasta el último pinar para arañar las últimas gotas, porque no nos va a salvar para nada. Dejemos de destruir la naturaleza porque no tenemos más y no vamos a empeorar todavía los problemas ambientales que ya bastantes tenemos. Además es que no nos va a salvar más que el chocolate de los tecnologías, pues transporte público, ferrocarril de mercancías por todas partes, vehículos eléctricos sí, pero ligeros. Investiguemos en baterías, que es importante, pero sobre todo relocalicemos las cadenas de producción, el reciclado por todas partes. Dejemos de hacer tonterías, pues las bolsas, las botellas de plástico por todas partes. Hay que pensar otra forma de tecnología. Y bueno, y luego, pues política. Tenemos que empezar a hablar de crecimiento, pero no porque sea una opción política interesante, sino porque es que es lo que estamos viviendo y podemos decrecer bien o podemos decrecer mal. O sea, vamos a hablar de buen decrecimiento, de cómo organizar este decrecimiento de forma inteligente y bueno, pues de frenar la competición y la guerra, porque no hay nada más insostenible que la guerra. Y bueno, ¿cómo lo hacemos? Pues hace poco escribí un artículo cuando empezó todo este problema que se llamaba... Sí, que se llamaba ¿Y ahora qué hacemos? Y decía que, bueno, pues después de muchos años pensando en que esto iba a llegar, yo creo que esto ya está empezando a llegar. Suavemente, pero me parece que esto está abajo. Y me preguntaba cómo se podía hacer esto. Y mi conclusión es que esto es un cambio de tal magnitud que no se puede hacer de arriba abajo. A pesar de que la sociedad cada vez se está volviendo más autoritaria y cada vez tenemos más gobiernos de arriba abajo, desde muy arriba, más arriba de nuestros gobiernos nacionales, pero esta transición no la puede diseñar una persona, ni un gobierno, ni siquiera un grupo de científicos estupendo, maravilloso, muy bien formado. Tiene que ser algo que se haga desde abajo, que se haga en los pequeños detalles, en todas esas cosas en las cuales puedes hacer las cosas de otra manera más eficaz y solamente el que las hace desde abajo sabe hacerlo. Y
Un amigo mío me proponía esta idea del Kaizen, que es ese esfuerzo que hizo el pueblo japonés para salir adelante después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que lo aplicaba a la producción industrial, pero bueno, la idea, digamos, yo propongo aplicarla a todo. Es ese cambio en el que el último operario de la fábrica se da cuenta de cómo se puede poner el tornillo de forma más eficaz y eso se tiene en cuenta, se escucha y se va arriba, ¿no? Sube hasta arriba como pequeñas soluciones. Entonces, bueno, pues necesitamos un cambio muy importante porque, claro, tenemos que empezar a pensar de qué podemos prescindir. Si tenemos crisis energética, ¿qué hacemos? ¿Metemos más centros de datos o podemos prescindir de los centros de datos para poner aire acondicionado en las escuelas o calefactar las escuelas o mover el transporte público o el ferrocarril de mercancías? Entonces, esa decisión de qué podemos prescindir y de qué no, qué cosas queremos realmente salvar, es fundamentalmente política. Y debemos hacerla de la forma más democrática posible y no dejar que venga cualquiera y con la gana está durmiendo en el caldero y la sociedad adormilada y anestesiada pues nos cuele cualquier cosa que después nos esté quitando realmente lo importante. Así que nada más. Pues, gracias por la atención y muchas gracias a Carolina y a Medina. Gana Medina. Muchas gracias a ti porque ha sido muy interesante.